Bueno, vamos a hacer ahora lo que es el subproducto conceptual, ¿ok? Recuerden, ya les he comentado en otras ocasiones, al abrir el producto conceptual, uno ingresa al apartado del producto conceptual y es bien importante. Yo lo que hago es copiar esta liga, la pego aquí, pegar, para hacer un duplicado de la página, y en ese duplicado lo que voy a hacer es abro el libro, ¿ok? Busco el libro, entonces trabajo en dos páginas al mismo tiempo para ir contestando al mismo tiempo que yo voy eh, leyendo, ¿no? Puedo ir leyendo y eso me ayuda a leer, y al mismo tiempo que estoy contestando, en esa lectura voy aprendiendo otra vez, ¿ok? Recuerden ahorita cómo son las cosas en el mundo de la tecnología. No es más importante saber buscar, saber leer, saber comprender, que aprenderse todo de memoria. Es mejor ver, identificar cómo puedo buscar, identifico cómo solucionar el problema, voy y lo busco y lo estoy trayendo, ¿no? Entonces, de tanta repetición, a uno ya después se le queda en inmediato en la cabeza, ¿no? Entonces voy a previsualizar, iniciar intento. Aquí me dice, pues ahí ya me indica que tengo 30 minutos para contestar los 10 reactivos, y pues ya, ¿no? Entonces, vamos a ver el primero, y que dice: permite ejecutar el bloque de instrucciones dentro del ciclo al menos una vez antes de evaluar sus condiciones, ¿ok? Nuevamente, permite ejecutar el bloque de instrucciones dentro del ciclo al menos una vez antes de evaluar sus condiciones. Para eso utilizamos el do while. El while simplemente lo que hace es repetir lo que ya esté, pero el do while es lo que hace un mientras tanto, ¿no? Entonces, mientras evalúo, ejecuto, ¿ok? Entonces es lo que nos está diciendo acá: permite ejecutar el bloque de instrucciones dentro del ciclo al menos una vez antes de evaluar sus condiciones, ¿no? Entonces voy a seguir a la página siguiente, pero por sí o por no, lo que voy a hacer es buscarlo acá. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Por aquí debe de venir. Selectivas simples, ya lo tenemos, ¿no? ¿Por qué lo hago? Pues yo sé, puedo estar muy seguro y todo eso, pero pues, ¿qué pasa si reviso? No pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo tiempo. Aprovecho mi tiempo para rechecar. Yo llegué aquí a las estructuras múltiples. Estoy en la parte de estructuras múltiples. Vamos a buscar estructuras repetitivas. Y acá tenemos la estructura mientras. Y aquí nos dice que el while permite repetir la ejecución de las instrucciones cada vez que la condición sea verdadera, ¿ok? Entonces, y haz mientras, que es el do while, ¿ok? ¿Qué nos dice el do while? Tiene como principal característica permitir ejecutar el bloque de instrucciones dentro del bucle, el bucle o ciclo, al menos una vez antes de evaluar sus condiciones, ¿ok? ¿Qué significa eso? Nuevamente, es: evalúa todo lo que está haciendo, pero mientras estás evaluando, ejecuta a ver qué sale. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, permite ejecutar el bloque dentro del ciclo. En el libro dice el bucle, es lo mismo, al menos una vez antes de evaluar sus condiciones. Entonces, do while. Página siguiente. Ahora dice: ordena el código completo de programación que permite calcular el área de un rectángulo. Considera el siguiente ejemplo, ¿ok? Nos va a pedir aquí introducir la medida de la base, la medida de la altura, ¿ok? Primero,
Include es simplemente es un comentario, es de lo que aparece en verde. ¿Se acuerdan cuando compilábamos? Hay una parte donde queda en verde. Es básicamente miren, aquí está. Include bits. Ok, hashtag include. Bueno, pues aquí empiezo, ¿no? Entonces ese va a ser mi 1. Acá, el 1. Después, using namespace. Pues básicamente este es el 2. ¿No? Está. Y después ya voy a empezar a incluir las variables. Recuerden que ahí puede haber ciertas diferencias que los ejercicios que hemos estado haciendo, porque aquí estamos compilando para C++ y nosotros estuvimos corriendo programas pero en Visual Basic. Entonces ahí puede haber unas pequeñas diferencias en las letras, pero pues todo viene en el libro. La lógica básicamente va a ser la misma. Entonces en tercer lugar va a venir el in main, ¿no? Es lo tercero que ocurre. Aquí está, pueden ver de ejemplo el código, ¿vale? Y ya después del in main, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que empezar a declarar mis variables, ¿no? Entonces, para declarar las variables, utilizo los int, ¿no? La declaración de variables, int, es decir, a partir de cuándo. Entonces, la A, que va a ser el área, perdón, el lado A del círculo, la base, que es el B, y la altura, que es la A mayúscula, tienen que empezar en 0, es decir, a partir de 0, pues porque no hay áreas negativas. Entonces este va a ser mi cuarto paso, ¿sale? Ya una vez que esté el cuarto paso, pues yo ya le empiezo, ya que meto los valores de las variables, pues ya lo que empiezo a hacer es a preguntar, ¿no? A introducir números. El primero que yo tengo que decir me dice acá, introduce la medida de la base. Entonces, introduce la medida de la base. Este va a ser el 5. Entonces, y este va a ser el 6. ¿No? Tiene que ir junto. El sin B, ¿no? Yo primero tengo que declarar mis variables, luego hago la pregunta y luego le asigno esa variable, que es lo que estoy haciendo, asigno esta variable a este count que tengo aquí. ¿Ok? 6. Posteriormente dice introduce la altura. Este va a ser el 7 y el sin A va a ser el 8. ¿Ok? Luego, acá tengo mi 9, que es el que sigue, el code, pero ahora va a ser para el área del rectángulo. Y donde tengo, me falta uno, es igual a este, el 10, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Pues que yo tengo que preguntar primero que me dé más bien, ¿no? Yo tengo que aplicar la fórmula. Este va a ser 9. Ok, 9. Y aquí voy a tener, aplico la fórmula, aplico el 10, cierro el in main que abrí y regresa 0. Los tengo todos completos, creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Return 0, no, este va a ser el 12.
el 12. Porque ya cerrar, entonces y el 11. Vamos a ver otra vez. Pegar primero el include, 2, 3, ¿no? Hago la multiplicación, o sea, ejecuto la operación. Ejecuto la operación. Ahí está, ¿sí? Entonces es, a ver, include, ¿sí? Declaro mis variables. No, perdón, antes de declarar, primero abro in main, que va a ser el 3. Declaro mis variables 4, empiezo code y a preguntar, y después de eso aplico code 5.6, code 7.8, 9. Aplico la fórmula, y una vez que apliqué la fórmula, ¿no? Aplico la fórmula que exprese el área del rectángulo es de tanto, es el 10, ¿sale? Y si no, si está algo mal, regrésame 0 y termino, ¿ok? Avanzo a la siguiente página, ¿no? Ahora dice, el siguiente ciclo permite mostrar la tabla de multiplicar hasta el 13. Entonces, aquí dice, la tabla permite mostrar la tabla de multiplicar de X número hasta el 13. Entonces, aquí lo que me dice es, empieza en 1, declaro un I es igual a 1. Y aquí dice, mientras el 1, la I, sea menor o igual a 13. Eso significa que va de 1 a 13. Y expresa X y X por Y. O sea, el valor que yo le di a X me lo va a multiplicar por 1. Si yo le pongo a la X 1, va a ser 1 por 1, 1. Si le pongo a la X 4, 4 por 1, 4. Ahí va, ¿no? Entonces, ahí está bien, verdadero. Luego dice, el siguiente ciclo permite sumar 5 cantidades y promediarlas. Nuevamente empieza en 1, y es igual a 1. Y es igual a 1, entonces ahí viene una rayita, y es menor que 5, code introduce un número, X promedio de X, pues no, para empezar el código tiene inconsistencias, entonces aquí si tú le pones un número, va a tratar de hacerte el código, el promedio de ese número, más no va a actuar. Por entrada aquí tendría que decir I, y no dice I, ¿no? Entonces vamos a ponerle falso. Ahora vamos a ver, aquí dice, elige las respuestas correctas, aquí tiene falta de ortografía, con S. Y vamos a buscar las respuestas correctas. Yo para eso me voy al glosario, del libro. Recuerden que las cajitas rosas o rojas siempre tienen un glosario. Vamos aquí a codificación de un programa. Y dice, tipo de programación que se centra en la creación de tipo de programación que se centra en la creación de abstracciones funcionales organizadas de forma compositiva de acuerdo a una estructura jerárquica. Entonces voy a leer. Y hay una parte donde me dice, listo. Acá está. Dice, existen estrategias de programación, cada una define las formas a desarrollar las secuencias lógicas de un programa. Algunas estrategias son estructurada. Se centra en la creación de abstracciones funcionales organizadas de forma compositiva de acuerdo a una abstracción jerárquica. Se centra en la creación de abstracciones funcionales organizadas de forma compositiva de acuerdo a una abstracción jerárquica. Entonces, este es programación estructurada. Sí, fácil. Luego dice errores que se producen al no tener un diseño algorítmico correcto. Un poquito para abajo, y acá viene
Vamos a buscar los errores. Por otro lado, la depuración es el proceso de encontrar errores del programa y corregir o eliminarlos. Durante la ejecución se pueden encontrar errores. Y dice, de compilación, de ejecución y lógicos. Y dice, de compilación, normalmente son por el uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación y suelen ser errores de sintaxis. De existir un error de este tipo, la computadora no logra comprender la instrucción y no se producirá el programa código objeto. En este caso, una lista de todos los errores que se producen al no tener un diseño algorítmico correcto. Se producen en la lógica y la fuente del error suele ser el diseño del algoritmo. Diseño algorítmico correcto. Entonces, error de lógica. Lógica. ¿Ok? Si no tiene lógica lo que estás escribiendo, eso te dice, ¿no? Ahora, proceso de encontrar los errores del programa, corregir o eliminarlos. Pues esto es depuración, acá lo habíamos leído. La depuración es el proceso de encontrar errores del programa y corregir o eliminarlos. Traduce un programa escrito en cierto lenguaje a otro. ¿No? Traduce vamos a buscar ese que traduce. Otra vez, traduce un programa escrito en cierto lenguaje a otro. Lenguaje de programación. Bueno, no lo estoy encontrando ahorita, entonces vamos a pasar a la siguiente para no perder tiempo. Y dice, permite al programador escribir secuencia de instrucciones a modo de controlar el comportamiento del hardware y el software de la computadora. Programa código objeto. Es el responsable de la computadora interprete las acciones que se ordenan y los comandos que han sido prefijados en el código para ser ejecutados, interpretados y reconocidos por el hardware, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es? Programa código objeto. Programa código objeto. Ahí está. Y dice, error. No, me brinqué uno. Error que se producen por instrucciones que la computadora puede comprender, mas no ejecutar. Se producen por instrucciones que la computadora puede comprender, pero no ejecutar. De ejecución.
Entonces este va a ser de ejecución. Errores que se presentan por el uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación. Dice de compilación, normalmente son por el uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación. El lenguaje de programación son errores de compilación. ¿Ok? De compilación. Entonces tenemos errores de ejecución, de compilación y errores de lógica. Ok, ahí tengo. Estoy terminando. No me falta este. Permite al programador escribir secuencia de instrucciones. Entonces, este ya lo había escrito. ¿Por qué se borró? Código objeto. Ah, no. Permite al programador escribir secuencias de instrucciones. Este es lenguaje de programación. Permite al programador escribir secuencias de instrucciones a modo de controlar el comportamiento de la computadora. Ese básicamente es el lenguaje de programación. ¿Vale? Entonces, lenguaje de programación, y voy a decir, traduce un programa escrito en cierto lenguaje a otro, pues básicamente ese es el compilador. ¿Ok? El que me había dejado pasar, no encontré la respuesta, pero ese es el compilador. ¿Ok? Entonces, ya, lo tenemos, avanzo, se me está acabando el tiempo. Y vamos a ver, permite sumar únicamente los números pares, contemplando el 1 al 10. Empieza en 1 y dice do if porcentaje 2 igual a 0, entonces súmale 1. Y vete desde i hasta 10. Entonces aquí lo que me está dando con este porcentaje es hacerlo número par. Entonces aquí va a ser verdadero, página siguiente. Permite repetir la ejecución de instrucciones cada vez que una condición sea evaluada como verdadera. Este ya lo habíamos encontrado, ya lo habíamos leído. Ese es el while, ¿no? El siguiente ciclo permite sumar la X cantidad de números hasta que se introduzca un 0 y dice do, o sea, hazlo, introduce un número, suma X hasta que el factorial sea 0, ¿cierto? O sea, si es 0, más bien, no es si es 0, porque lo que pasa es que X factorial es 1. Entonces, siempre y cuando sea 1 o mayor, va a seguir, ¿no? Permite repetir la ejecución de un bloque de instrucciones a una cantidad explícita. Dentro del bloque te va a hacer el for. Eso, el for es para continuar por tal cantidad de tiempo, ¿no? Y ya por último, nos piden aquí a ver a qué pertenece cada una, si es una estructura selectiva doble, simple o múltiple. Estos básicamente son iguales a todas las demás unidades, ya lo hemos hecho varias veces. Y vamos a buscar. Aquí yo tengo, me dice un switch. Switch es cuando tengo múltiple. Acá viene en el libro, por ejemplo, vienen los ejemplos en la parte de las unidades, cuando es una múltiple, cuando es una simple, una doble. Entonces me voy a ir a esa parte, consola, acá está. Selectiva doble es if else, ok. Entonces voy a buscar lo que venga como if else. Así que tengo if else doble, ¿sale? Simple es un solo if. Ahí está. Y luego acá viene, vamos a buscar doble anidada. Y la doble anidada, como ya lo habíamos visto, básicamente tenemos un if, else, else. ¿Sale? Return. ¿Ok? Doble anidada. Y por último,
nos vamos a ir a la múltiple o de caso. El múltiple de caso es cuando utilizo un switch case break default. ¿Ok? Entonces aquí tengo un switch case default, selectiva múltiple. Ahí está. Ya con eso, pues ya básicamente termino. Le voy a dar terminar a ver qué tal nos va. Respuesta guardada. Enviar todo y terminar. Envío todo y termino. Y ahí puedo ver. Y ahí tenemos un total de 10 de 10, 100. Ok, entonces háganlo, revísenlo. Recuerden, tengan el libro abierto, abran sus códigos, revisen bien. ¿Por qué? Porque las respuestas no necesariamente van a ser, las preguntas no necesariamente son iguales. Entonces, chéquenlo, pero ahí lo tienen. Ya está. Saludos. Bueno, antes de saludos, recomendación, lean bien todo antes, ¿no? Entre mejor tengan leída la unidad, más fácil pueden encontrar las respuestas en el libro. ¿Sale?